Un saludo a todos. Iniciamos un programa para conocer de cerca la vida del nuevo Reino de León, de nuestro actual estado de Nuevo León, en el siglo XVII. De 1610 a la muerte de don Diego de Montemayor, fundador de Monterrey, hasta 1670. En este periodo de tiempo se registró el gobierno más largo que ha tenido Nuevo León, el de don Martín de Zavala, gobernador 38 años. En ese tiempo se construyeron los primeros caminos, se explotaron las minas, llegó la ganadería de otros estados y se registró la conocida como Guerra Viva. Acompáñenos a conocer los primeros momentos de la historia de Nuevo León. Diego de Montemayor fundó Monterrey el 20 de septiembre de 1596. Muere unos años más tarde, de más de 80 años de edad, en el año de 1611. En ese tiempo queda responsable del nuevo Reino de León, nuestro actual estado, su hijo Diego de Montemayor el Mozo, quien muere el mismo año en que murió su padre. Entonces, el reino queda sin su fundador y sin su hijo. Ya no estaban los Montemayor, los que habían venido de Saltillo a recuperar aquel reino que había conseguido Luis Carvajal y de la Cueva. Toda esa época fue de pobreza y de grandes inundaciones. En esos años, 1612, se registra la inundación más fuerte de toda la historia del estado. Toda la población que quedaba se tuvo que venir aquí, a la parte más alta, en lo que actualmente es la Plaza Zaragoza. Este nuevo lugar fue, a partir de ese año, 1612, el año de la gran inundación, el momento de un nuevo capítulo, la consolidación de este nuevo reino. Seguir aquí cuando los fundadores murieron, seguir aquí a pesar de la gran pobreza que se registraba, un lugar lejano a todo y con la necesidad de hacerlo todo. Monterrey seguía sin consolidarse. Se había fundado 3 veces, inundaciones, sequías, guerra contra los naturales. El rey Felipe III en 1612 nombra virrey a Diego Fernández de Córdoba buscando dar paz e infraestructura a todo el reino. El nuevo virrey da título de general y encarga la zona a don Agustín de Zavala, un rico minero de Zacatecas, quien solo del Quinto Real envió al rey de España 800,000. Sin conocer el reino lo mantuvo por 11 años, hasta que logró obtener la capitulación a nombre de su hijo natural, Martín. Nació en 1597 en el Real de Pánuco, un pueblo minero a 17 kilómetros de Zacatecas. Desde muy pequeño, su padre lo mandó a España a educarse. Aprovechando la fortuna de su familia, pasó la mitad de su vida en Europa, en su casa de Vizcaya, en Flandes, Italia, y estudiando jurisprudencia en la Universidad de Salamanca. Martín, a los 29 años, se va a Madrid a solicitud de su padre para que termine las gestiones de la capitulación del nuevo Reino de León. Con sus estudios pudo llegar a entender el alcance del contrato. Se compromete a fundar 2 villas en 4 años, proveer a la población española e indígena de franciscanos, introducir ganado. Debió haber entendido la técnica de la transhumancia y suministrar a la población de rejas para arado. Había que ayudar a las familias a ser sustentables. De España llegó a la Ciudad de México, donde se entrevistó con el nuevo virrey Rodrigo Pacheco, marqués de Cerralbo. A cambio de apoyos para un presidio, se compromete a nombrar a la primera villa que funde, Cerralbo, en honor a su marquesado. Pasó por Zacatecas, como la mayoría de los primeros norestenses.
Su padre lo pone al tanto de lo que ha tenido que hacer en sus 11 años de gobierno y su madre lo manda con bendiciones y sus 2 medios hermanos. Pasa por Saltillo y el Valle de Extremadura. Lo reciben los imponentes cerros y las diseminadas casas hechas de carrizo y lodo. El cabildo lo debió de haber recibido con una cantidad de malas noticias, pero no menguó el ánimo del cuarto gobernador. Había mucho que hacer para poder conservar estas tierras en paz, porque lo que buscaban los conquistadores eran minerales, los que no se hallaron por muchos años. Entonces hubo que trabajar estas tierras y no era tan próspero al principio todo esto. Era el deseo, por un lado, de evangelizar y por el otro, de llevarse las riquezas. Entonces, en 1635 sucede lo que no estaba anotado. La ganadería que venía de otros lados del país pastaba y pasaba por las tierras de Nuevo León. Era la ganadería trashumante. Ovejas que pasaban y que quedaban aquí por un tiempo y luego regresaban a su sitio. Quedaba la lana, sus productos, y aquí se hace tierra ganadera. Así, el nuevo Reino de León encontró otros tipos de prosperidad: el auge de la ganadería, el trabajo de las pieles, las tenerías, otro tipo de beneficios que después se combinó con el trabajo de la tierra y el cultivo del maíz, la caña y el frijol. Don Martín de Zavala fue también el constructor de los caminos de Nuevo León. Llegó a través de todos sus colaboradores hasta el sur del estado. Descubrió y fundó villas en lo que es hoy Galeana, Zaragoza, Arramberri, cruzó el Río Blanco, Purificación, y llegó hasta Matehuala también, por el lado del noroeste. O sea que los actuales límites del mapa de Nuevo León fueron descubiertos y fijados en los tiempos de Martín de Zavala. Ahí está la verdadera labor del gobernante, de ir a integrar más tierras, más recursos, más personas, para que vivieran en un ambiente positivo, a pesar de todas las vicisitudes que en ese momento se registraban. En plena conquista, guerra y dificultades, Martín de Zavala encabezó la historia de Nuevo León durante 38 años para consolidar lo que lograron los fundadores de estas tierras. Con el compromiso de fundar 2 villas en 4 años y viendo los esfuerzos que requería para que la ciudad metropolitana de Monterrey fuera una villa estable, decidió refundarla con el nombre de Villa de Cerralbo. Sus gobernados se opusieron y sus quejas fueron a dar al virrey, quien a los 2 años ordenó que se le regresara el nombre y título a la capital del nuevo reino. Apechugó el gobernador y reconoció las mercedes de tierra, agua e indios que 30 años antes había repartido don Diego de Montemayor. Decidió fundar Cerralbo en las antiguas minas de San Gregorio, la que fuera León, capital del reino en tiempos de Carvajal. Había un asentamiento con algunas familias, les instaló un presidio, después un convento. Por más de 20 años les dio bastimento
y ordenó un sinfín de persecuciones a los indios bárbaros por la Sierra de Picachos. Ya se le había pasado los 4 años, ya le habían cambiado el virrey. A los 12 años de gobierno, en 1638, funda la villa de San Juan Bautista de Cadereyta por el marquesado del virrey en turno Lope Díaz de Aux. Esto lo hizo con la ayuda de generales venidos de la Nueva España a solicitud de los ganaderos que ya estaban mandando sus ovejas a pastar en los veranos en el Valle del Pilón. Al principio se asentó la villa en la unión de los ríos Santa Caterina y San Juan, abarcando al poniente hasta el puerto de Tampico. El gobernador gastó su esfuerzo, su fortuna y su vida en dar seguridad, iglesia, formar cabildos y casas reales a este reino, apoyando la evangelización de los franciscanos, persiguiendo a los naturales rebeldes, convenciendo a ganaderos de la Nueva España que vinieran a poblar, buscando, como sus predecesores, salida directa al mar vía Tampico, apoyando a los mineros que producían zinc y otros metales menores con la esperanza de encontrar vetas de plata como los de Zacatecas y contratando gente culta para los cabildos de las villas. El primer palacio de gobierno, la primera casa de un gobernador, la construye Martín de Zavala aquí, en este lugar, en el año de 1634. Hace casi 400 años. Una modesta casa de sillar que fue construida con sus propios recursos, que los puso para asentar lo que sería la capital del reino por mucho tiempo. Muchos años después, en 1853, se construiría este Palacio Municipal Antiguo, que así ya le llamamos, y que sería el recuerdo de cómo llegaban los hombres de poder, los políticos, a Nuevo León. Eran al mismo tiempo gobernadores, alguaciles y capitanes generales. Mandaban al ejército, pero también eran los jefes de las cárceles, los justicias mayores y los encargados de proveer lo necesario para el Reino de León, hoy Nuevo León. Aquí, en este lugar, fue cárcel, fue palacio, congreso, sede de gobernadores. Hoy, el actual Palacio Municipal Antiguo, Museo Metropolitano de Monterrey. Hay otros 2 aspectos muy importantes de la vida de Martín de Zavala. Fue un minero próspero. Logró que durante todo ese tiempo en Nuevo León se explotaran minas y además que se descubriera una zona que producía sal, que hoy conocemos como los municipios del Valle de las Salinas. Desde ese tiempo, 1630 a 1660. De aquí también surgieron los primeros caminantes que fundaran Coahuila y más tarde el estado de Texas. Todo eso corresponde a la época de Martín de Zavala. Esta es la calle Martín de Zavala. El homenaje que los regiomontanos le dan con este espacio a ese gran colonizador, constructor, creador de empresas nuevas para Nuevo León desde el siglo XVII. Esta calle viene de la Calzada Madero y se prolonga hasta Hidalgo. Son 17 cuadras. Quedaba exactamente a la entrada de la ciudad hace muchos años. Y desde los años 30 se conoce como la entrada
a la parte del primer cuadro de la ciudad. Se han prolongado por aquí generaciones, grupos de regiomontanos que han leído ese nombre, a veces sin saber que este personaje tiene tanto para nosotros como el habernos quedado aquí con ese espíritu de prosperidad, de emprender, de crear y de seguir empresas nuevas. Así lo hizo Martín de Zavala, así se recuerda en su calle, un Monterrey de trabajo, de logros, de grandes transformaciones. Martín de Zavala cumplió en su tiempo. Ahora este tiempo recuerda y continúa el ejemplo de su nombre en estos tiempos. Desde San Luis Potosí hacia el norte se les conocía a todas las tribus como chichimecas. Los primeros responsables de la evangelización de esta zona fueron los frailes mendicantes de la Orden de San Francisco, austeros en su forma de vivir y en sus construcciones, enseñando con el ejemplo la vida en Cristo. Don Martín primero llamó a todas las naciones a la paz, ofreciendo protección y evangelización. Poco a poco fue endureciendo su corazón y se enfrentó a algunas naciones rebeldes y a sus caciques, haciéndoles la guerra justa, que así se le llamó, apoyado por franciscanos de San Luis, del Charcas y de Matehuala. El primer convento fue el convento de San Andrés y la capilla de San Francisco, que había sido fundado en Monterrey en 1611, poco antes de la primera inundación. El segundo ya lo formó don Martín en 1630 en el convento de Nuestra Señora de la Concepción, en Cerralbo. Y el tercero fue el de San Lorenzo, en la villa de San Juan Bautista de Cadereyta, en 1640. Hay dos anécdotas que nos dibujan muy bien esa época de evangelización. Uno de los franciscanos que llegaron en 1632, Fray Francisco de Rivera, al llegar exclamó: "Les encargo la conciencia de quienes maltratan hacia los indios y los llevan en collarines a las minas". Tiempo después, ya más enterado de la realidad y después de haber conocido ataques de indios a poblaciones enteras en la tierra de Guerra Viva, expresó: "El que no quiera creer, que venga". La segunda fue cuando el general Francisco Sánchez de Zamora, uno de los incansables de don Martín de Zavala, fundador de lo que hoy es Galeana, acudió ahí avisado de la muerte del religioso encargado de esa misión. Al llegar y ver la forma en que los indios le lloraban al franciscano, en lugar de consolarlos, se puso a llorar con ellos. El nombre y la personalidad de Martín de Zavala nos viene de otras tierras. Era croyo, venido de Zacatecas, nacido en México, en la Nueva España, pero toda su vida productiva, desde joven, la hizo aquí. Esto nos demuestra cómo la grandeza de Nuevo León se ha forjado por personas y saberes que nos vienen de lejos. Él había sido formado en Salamanca, España, y había sido educado por mineros de Zacatecas. Y así entonces, esa personalidad que se nutrió de distintos lugares, trajo su conocimiento aquí. Y fue aquí, con esos nuevos enfoques, como se construyeron muchas cosas en Nuevo León, que fueron pioneras y que después se multiplicaron. Así, la grandeza del Estado se debe a esos viajeros, a esos hombres que de todo el mundo han traído su contribución específica a Nuevo León. Debemos entenderlo y así ir nosotros a otros lados para también llevar la grandeza de nuestro Estado y seguir creando trabajo, prosperidad y más grandeza. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía y su preferencia. Esperamos contar con ella también la próxima semana. En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Gerardo Albizu y Mario Treviño en la postproducción. León Regio se despide
transmitiéndoles, difundan el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.